El profesor Edwin se encuentra en clase. Sí, Liliana, muy buenos días, ya estoy por Ok, aquí. profesor, ok. Un ratito, no le vio. A ver, muy bien. Ahora sí. Buenos días con todos los docentes. Bienvenidos a la clase, la sesión número 2 del curso Matemática con el método Singapur. Le doy la bienvenida al profesor para que pueda iniciar la sesión número 2 el día de hoy, viernes 30 de enero. Profesor Edwin. Un ratito estoy acomodando Ah, ok. los materiales y Muy bien. Muy bien, profesor. Ahora sí lo dejo para que inicie la clase. Gracias. muchas gracias. Muy buenos días a todos los maestros, ¿qué tal? Nuevamente hoy nos encontramos en la sesión número 2 para poder continuar con este proceso del trabajo que justamente conlleva a lo que es pues la didáctica, ¿no? Del método Singapur y que sobre todo interpretar de qué manera nosotros los maestros tenemos que sobre todo verbalizar las estructuras de los conceptos matemáticos, de cómo cada elemento de lo que vamos planteando en clase, esto tiene que ir cimentándose para que el estudiante pueda, sobre todo, ¿no? Tomar en cuenta lo que les había comentado en la sesión anterior, esas características que tienen cada estudiante. Hay estudiantes que definitivamente tienen pues su velocidad, tienen sus conocimientos, tiene desarrollada la inteligencia matemática muy bien, pero tenemos otros tantos que son un buen grupo hay que trabajar, ¿no? Esa construcción lógica matemática y en ese sentido la idea no del método necesariamente aún, sino es la acción del maestro, la acción de nosotros, cómo tenemos que calzar en cada uno de ellos para que se vayan involucrando, se vayan motivando y sobre todo pues enraizar desde el concepto la aplicación matemática y la utilidad que se le va a dar al concepto de la matemática. Caso contrario, estaríamos solamente haciendo una acción meramente, ¿cómo se llama? Solamente informativa, ¿no? Recuerden que la clase anterior se dejó un trabajo para que ustedes lo vayan probando, se dejó un puzzle para que ustedes puedan ir interpretando un reto. ¿Cómo les fue? ¿A alguno de ustedes lo intentó? ¿Alguien puede compartir? ¿Logró encontrar la figura? ¿Encontró tal vez desarrolló el reto? ¿Qué nos pueden comentar antes de iniciar la actividad de hoy, que también tenemos otro reto importante el día de hoy? A ver, los escucho o los leo en todo caso. Estuvimos como casi 100 maestros la semana pasada y todos se les invitó a que participen en esta actividad. ¿Se acuerdan que era un cuadradito en la cual, por ejemplo, cada lado eh, eh, tenía que ser múltiplo de 3? Teníamos que particionar en la tercera parte, en un punto,
¿Lo recuerdan? A ver, sería bueno siempre compartir, interactuar con ustedes de esta manera. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Estamos, atentos. No leo nada todavía en el chat. A ver, lo intentaron, no lo comprendieron, de repente no lo hicieron. Ah, hay algunos que no estuvieron en la clase anterior, nos dicen. A ver, ya, vamos a ver. En todo caso, si es que alguien lo hizo, genial. Si no, vamos un ratito a probar esto, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a hacer algunas medidas. A ver, vamos en todo caso a compartir. Vamos a ver. Ustedes, en todo caso, los que si no estuvieron, traten de tener a la mano una, una hojita blanca o una hojita de color para poder compartir esta partecita y vamos a ver cómo nos va. A ver, vamos a iniciar un poquito recordando esta parte, ¿ya? Porque es importante que ustedes también, a ver, me confirman que están viendo en este caso, un visualizador tenemos acá. Ya, mire, vamos a tomar algunas medidas. A ver, nos conviene. eh, un cuadradito puede ser el más fácil, de 9 centímetros. A ver, vamos a tomar un cuadradito de 9 centímetros. Vamos a ubicar 9 centímetros por aquí. Eh, si alguno no lo hizo, ahora lo puede hacer, pero vamos a ver cómo sería este reto, ¿ya? 9 centímetros. ¿No? Vamos a tomar 9 centímetros. Con los niños más pequeños ya se le da el cuadradito, ¿ah? El cuadradito y las medidas. Vamos a tomar 9 centímetros, miren. ¿Ya? Y vamos a tratar de cortar esos 9 centímetros, ¿ya? Entonces es un cuadradito de 9 por 9. Pueden hacer un cuadrado de 12 por 12, un cuadrado de 15 por 15, un cuadrado también puede ser de 18 por 18. La cosa es de que este cuadradito debe tener una característica de múltiplo de 3, ¿ya? Habíamos visto en la sesión anterior el otro que también era de 4, ¿ya? Vamos a ponerlo por aquí. Este cuadradito. Ahora, como tiene 9, ¿no? Vamos a tomar solamente eh, una tercera parte por aquí, ¿no? Una tercera parte. Tomamos solamente 3 por acá, ubicamos 3. Volteamos la siguiente parte, ¿no? Tomamos también 3, en el otro está quedando 6. Volteamos la otra parte, miren, vamos a tomar igualito, vamos a tomar 3. Y cada lado que volteamos vamos a tomar la tercera parte, ¿ve? ¿Ya? Y entonces hasta ahí, por favor, me confirman si está clarito. Ya hemos tomado la tercera parte, ¿está bien? Y ustedes seguramente irán conmigo también, ¿no? Eh, no, bueno, acá lo estoy explicando. Perfecto, gracias. Gracias, maestro Edgar, maestra Marisol también. Ya, listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una, mm, un trazo de tercera parte a tercera parte, por ejemplo, ¿no? Miren,
De esta tercera parte, a esta tercera parte, vamos a unirla para que vean cómo el material concreto después tiene una situación. Después tomamos la otra tercera parte, ¿ve? La otra tercera parte que está aquí, con la tercera parte que está aquí. ¿Ve? Y entonces vamos a hacer ese trazo, ¿ya? No sé si algunos habrán visto este tipo de puzzle, ¿no? En la parte de este tipo de método ayuda bastante, sobre todo, a hacer una visualización geométrica, permite sobre todo que el estudiante se involucre, ¿no? En actividades de este tipo, sobre todo para poder reforzar conceptos, interpretar situaciones, en este caso geométricas, que vamos a ver ahí. Y hasta ahí, nuevamente les pregunto, ¿está claro? ¿Hicieron su cuadrado de 9 por 9 o de 12 por 12 o de 15 por 15, 18 por 18, 21 por 21? La característica es de que este cuadradito tenga medidas que sean múltiplos de 3 para que sea mucho más sencillo el trabajo. Bien, todo bien, nos dice por ahí el maestro Edgar. Gracias, maestro Edgar, por... Ahora lo que vamos a hacer simplemente es cortar. Vamos a cortar esta línea que va por acá, esta línea que va por aquí, y nos va a salir 4 piezas, ¿de acuerdo? 4 piecitas. Así como la vez pasada que también obtuvimos 4 piezas, vamos a hacer ese corte, ¿no? Vamos a ver ese corte. Vamos un ratito a... Tengo algo que me está primero cobrando. Ya, vamos a hacer el corte correspondiente. Ya, y esto se lo voy a dejar como reto para ustedes, ¿ah? Miren, ¿ah? Ya está. Eso es lo que les había pedido. Y de ahí, también les había comunicado de que había que cortar, ¿ve? Y había que cortar. Entonces aquí va a ocurrir algo muy curioso. A ver, si ustedes ya han hecho ese caso, eh, las piezas se han convertido en qué tipo de figuras geométricas, ¿no? ¿Qué tipo de figura geométrica? Por eso es que en este caso lo que vamos nosotros trabajando es la acción didáctica, o sea, de cómo manejar el método Singapur desde la acción concreta, cómo la vamos luego a simbolizar, de cómo de pronto la vamos a interpretar, cuando llegue el momento de utilizar tal vez algún modelo, alguna propiedad. Esto fundamenta mucho la construcción, sobre todo del concepto que se tiene en matemática, porque una de las cosas que trabaja el método Singapur es que el estudiante desarrolla adecuadamente la conceptualización de los conocimientos. Caso contrario, podríamos quedarnos solamente en algún parámetro y luego cuando se va de acuerdo a la forma espiral como se le estaba comentando en la clase anterior, el estudiante puede quedarse y de pronto no se puede graduar, no se puede retar posteriormente al estudiante. Bien, hasta ahí. Ya cortaron sus piecitas. ¿Qué tipo de piezas son las que se han construido ahí a través del recorte? A ver, son trapezoides congruentes. Ah, muy bien, maestro Ulises. Por ahí la maestra Judy nos dice cuadriláteros. Ah, excelente. O sea, miren, nos dicen cuadriláteros, trapezoides congruentes. ¿Qué más podríamos decir de esas figuras geométricas? Cuadriláteros, perfectamente. Trapezoides congruentes, vamos a ver si son congruentes. O sea, eh, tendrían que montar sobre la... Ah, miren, miren, podemos darnos cuenta que encajan exactamente, ¿eh? Exactamente. Estamos hablando de cuatro cuadriláteros congruentes. ¿Y qué más podríamos decir ya? Son cuadriláteros, son trapezoides, y estos, por ejemplo, son lo que nosotros llamamos los famosos trapezoides asimétricos, ¿no? Porque no tienen una condición. Cuadrilátero válido, trapezoides válido, pero su característica importante, así como lo dice el maestro Ulises, son trapezoides, en este caso congruentes, porque sus medidas, en este caso, montando, ¿no? Montando las piezas, van a coincidir exactamente en este lado. Por eso es que a partir de ahí
se podrían formar, ¿no? Figuras geométricas. Tal vez por ahí, qué figura geométrica, qué polígono podríamos tal vez construir a partir de ello, ¿no? Entonces, eso fue un reto importante, por ejemplo, y nosotros, miren, yo agarro dos piecitas ahí, miren, agarro dos piecitas ahí, ya que tendría, ¿no? Tendría que hacer algo parecido por acá, miren, tendría que construir algo parecido por acá, se podría hacer algo por ahí, miren, miren, se podría hacer algo por ahí, vamos buscando, de repente vamos buscando, miren, vamos buscando, de la forma, ¿no? Vamos. Y por ejemplo, ¿no? Miren, a partir de cuatro piezas se puede formar un trapecio, ¿no? Ahí está. Es un trapecio isósceles. Muy bien, maestro Ulises, muy atento usted ahí. Y entonces a partir del trapecio isósceles, ¿no? Se podría quizás, ¿ve? De repente agarrar, yo hago un cambio, miren, hago un cambio, y quizás a partir de ahí estaría formando tal vez otra figura por ahí, ¿ve? Otra figura. ¿Ve? Se podría formar otra figura, quizás por ahí, ¿no? Otra figura, tal vez desde esa mirada, ¿no? Hacer algún cambio, ¿no? O tal vez voltear la figura, ¿no? ¿No? ¿Qué tendría, por ejemplo, ahí? ¿No? ¿Qué tendríamos ahí? Ya dejó de ser un trapecio isósceles, ahora se ha convertido tal vez ¿en qué figura, no? En un romboide, por ejemplo, ¿no? Un romboide o qué más, paralelogramo. Entonces, miren, cómo en la acción didáctica nosotros tendríamos que ir utilizando este tipo de razonamiento, este tipo de acción, yo diría, pues, un poco a través de la concretización, de la manipulación o la vivenciación propiamente, para que el estudiante pueda ir construyendo. Entonces, así como en su momento el trapecio isósceles, el romboide o paralelogramo, quizás podríamos ir buscando, ¿no? Otras figuras, quizás de repente por ahí, el estudiante dice, ¿y será eso, por ejemplo, una figura poligonal? ¿No? Le preguntamos al estudiante, ¿podría ser una figura poligonal? ¿Cuántos lados tiene esa figura poligonal? Cambiará, por ejemplo, el área del cuadrado, porque esto viene de un cuadrado, acuérdense. Esto era un cuadrado inicialmente, y de pronto, miren, podríamos decir que tiene, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tiene 16 lados. Y es un polígono de 16 lados que, si nosotros hablamos del área, el área sigue siendo el mismo área del cuadrado, ¿verdad? Lo que va a cambiar simplemente es la acción perimetral. Por ello, por ello es que este fue el reto que se les planteó en la sesión anterior, y que justamente conllevaba a que ustedes también se podían retar. ¿Qué les pareció en todo caso, no? Y ahora que lo hemos compartido, es muy parecido a lo que habíamos planteado, ¿se acuerda? Con el cuadrado que se convirtió en triángulo, ¿no? Y que el triángulo luego también se pudo convertir en otras figuras. ¿Alguna apreciación con respecto a este reto que les había planteado el viernes pasado? Ya, a ver, los escuchamos o los leemos en todo caso. Eh, ¿Qué es lo que en todo caso, han experimentado, ¿no? Los que han estado, en este caso, trabajando esta acción. A ver, sería bueno poder compartir y luego poder también cerrar este bloque, porque siempre en cada sesión vamos a tener un pequeño retito para que ustedes también en la semana vayan experimentando, ¿no? De qué manera a nuestros estudiantes le podemos preguntar, de qué manera a nuestros estudiantes podemos de pronto desafiarlos, ¿no? A ver, ¿qué les pareció en todo caso esta acción didáctica con este puzzle 4? A ver, sería bueno leerlos, ¿ah? Recuerden que es una clase tipo taller donde ustedes tienen que también participar.
Claro, entre la maestra Marisol nos dice, lleva a realizar también diferentes puzzles. Más que todo, el hecho es de cómo vamos construyendo en el estudiante el reto, ¿no? Cómo el estudiante, por ejemplo, dice, cómo de un cuadrado lo puedo convertir en un trapecio, ¿no? Cómo de un cuadrado lo puedo llevar a un paralelogramo romboide. Cómo de un paralelogramo puedo formar otras y otras y otras estructuras poligonales, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más han experimentado en todo caso? Ya miren, somos como casi 60 maestros, ¿sí? Es importante saber qué es lo que piensan ustedes. El maestro Edgar nos dice, esta forma de trabajo beneficia el aprendizaje al transformar conceptos abstractos en experiencias tangibles, exactamente, y manipulables. Genial, maestro Edgardo. Edgar, la maestra Ana nos dice que despierta la creatividad y promueve el razonamiento. Que ese es el patrón que tiene, pues, el método Singapur. O sea, el método de Singapur, si todos quizás que han tenido una base en Singapur, siempre dicen, no, lo concreto, lo pictórico y lo abstracto, ¿no? Pero de pronto nuestra acción de trabajo frente a ello, cómo lo tenemos que hacer. Entonces, desde ahí, muy bien, maestro Edgar, maestra Ana, la maestra Judy dice que de un cuadrado podemos obtener otras figuras recortando, ¿no? Claro, el puzzle, por ejemplo, a veces el que más se conoce es el famoso Tangram, es una base de que se dio justamente para poder establecer otras estructuras como esta, ¿no? Bien, gracias en todo caso por los aportes de la maestra Judith, de la maestra Ana, del maestro Edgar, la maestra Marisol también. Interesante. Entonces, por ahí vamos viendo en todo caso cómo acá la maestra Cuba nos dice, ideal para trabajar en geometría a partir de una figura, con un área se forman otras áreas equivalentes. Muy bien. También, pues las áreas no varían. Entonces vamos viendo desde lo que hemos planteado para hoy, donde estamos aquí. Mm, para- ya. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Estamos compartiendo. Gracias, gracias, maestra María. Entonces, de aquí, miren, vamos entonces hoy, siempre hay algo interesante para nuestra sesión y ahora vamos a empezar, ahora sí, miren, vamos ahora a dirigir al estudiante, vamos a dirigir de la siguiente, una actividad recreativa, todos por favor, necesitamos que nuestro papelito, nuestra hoja, nuestro cuaderno, nuestro lapicero, ¿ya? Entonces vamos a iniciar así. Entonces, muchas veces, porque hoy está relacionado el tema numérico más que todo, un tema donde cómo es importante el manejo de la cantidad, sobre todo del pensamiento numérico, qué es lo que el estudiante trae como experiencia desde, desde su aprendizaje, ¿no? Cómo aprendió las operaciones, cómo aprendió a desarrollarlas, cómo aprendió a llevarlas a cabo en cada resolución del problema. Entonces vamos a empezar así, ¿qué les parece? Vamos a pensar en un número de 4 cifras, pero esta vez ese número de 4 cifras que ustedes tienen lo van a escribir, ¿ya? No lo van a pensar porque como no lo estamos haciendo de manera presencial, ustedes ese número de 4 cifras lo van a escribir, ¿ya? Lo van a escribir. Vamos a ver, quiero hacer una prueba hoy de cómo desde de la acción didáctica, cómo nosotros manejamos el lenguaje verbal matemático para que el estudiante también lo vaya desarrollando. Vamos a ver cómo nos va. Ya, tienen ese número, ya lo han escrito, tienen que escribirlo el número, en este caso lo van a escribir, y luego miren lo que vamos a hacer. Le vamos a decir al estudiante, ahora tacha una de las cifras. ¿Qué entiende el estudiante por la palabra cifra, no? Y un número de 4 cifras, ¿no? Son 4 numeritos, ¿no? O sea, en una cantidad que tiene 4 números. Ahora, de ese número que han colocado, van a tachar una de ellas. El estudiante podrá preguntar, ¿cuál de ellas puede ser? Nosotros decimos cualesquiera de ellas, la que el estudiante quiere. Ahora viene la otra parte que dice, ¿no? Una vez que hemos tachado las cifras, vamos a anotar el número que resulta luego de tachar la cifra. ¿Cómo se entiende desde nuestro lenguaje?
cómo se entiende hacia el lenguaje del estudiante, cómo el estudiante capta esa idea. Dijo, bueno, ya taché una cifra, ahora me pide mi maestra, me pide mi maestro de que anote ese número que ya, donde ya no está esa cifra. ¿Ya? Vamos a ver cómo lo han planteado. Y luego dice, miren, como este es lenguaje verbal, matemático, y se dice, haya la suma de las cifras del número original. ¿Quién es el número original para el estudiante? Dentro de nuestro discurso matemático, cómo el estudiante capta la idea, dice, quiero sumar la cifra del número original. ¿Quién será el número original? El que era el de cuatro cifras o era el que finalmente me quedó de tres cifras, ¿verdad? Ya. Entonces ahí tenemos todo un conglomerado de dirigir al estudiante una verbalización que permita que el estudiante comprenda. O sea, ahora ustedes están experimentando esta acción. Entonces, finalmente, miren, finalmente nos dicen, haya la diferencia de A y B. ¿Quién es A? Entonces el estudiante A dice, ah, es el número que ahora debe tener tres cifras. ¿Quién es B? Es el resultado, ¿no? De la suma de cifras del número original. Entonces, cada uno de ustedes ya experimentó esta parte, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ensayo, primero a ver cómo nos ha ido. ¿Cómo nos ha ido por acá? Vamos a imaginar, ustedes deben haber llevado esto. Ya, para el profesor Edwin, este fue su número. Este fue mi número. Yo creé o he pensado en este número. Ahora me dicen que tachaba una cifra, entonces se me ocurre tachar el 8. Pude haber tachado el 0, el 4 o el 7, pero taché el 8. Entonces, de acuerdo a esa concepción, cuando dice ahora anote el número que resulta luego de tachar la cifra, ya en mi número ya no está el 8. O sea, como no está el 8, debe quedar solamente el 704. Ese va a ser el número A que en este caso me va a quedar. Entonces, todos ustedes deben estar ahí atentos, ¿ah? Entonces, atentos en la clase que los estudiantes hagan ese proceso. O sea, hay que ir verificando y si algo no funciona es porque tal vez nuestro lenguaje verbal no está calando en la concepción del estudiante. Entonces, el estudiante para eso, por ejemplo, ¿cómo lo podrían hacer ustedes? De que todo esto que está así escrito lo podrían colocar de repente en un impreso y ese impreso colocarlo dentro de una mica. Entonces todos los estudiantes lo van a tener dentro de una mica y van a utilizar un plumón de pizarra. ¿Qué les parece? Ahora dice, ¿quién sería la suma de cifras del número original? El número original sería el 704 o el 7000 o el 7804, ¿no? En todo caso, el número original es el número con el que empezamos. Sería el 7804, en la cual tendríamos que sumar 7 más 8 más 0 más 4. Entonces, el número B, en este caso para mí, sería la suma 7 más 8, sería 15 más 0, 15 más 4, 19. Entonces, cuando a mí me dicen allá la diferencia de A y B, entonces aquí estamos haciendo una práctica de cómo el estudiante desarrolla una operación. A veces pueden hacerlo mental algunos, otros van a tener que utilizar el lápiz, ¿no? Y va a tener que hacer esto, ¿no? Te están pidiendo la palabra diferencia. ¿Qué es la palabra diferencia? ¿Qué es la palabra suma para el estudiante? Miren, qué importante es que el estudiante maneje estos conceptos. Ahora vamos a hacer una prueba por aquí. A ver dónde estamos. Vamos a atentos. Algunos ya deben haber resuelto, ¿no? Algunos deben haber resuelto. A ver, vamos a hacer un ensayo por aquí. Ya, vamos a ver por aquí, voy a compartir nuevamente. ¿Está claro hasta ahí, maestros? A ver, por favor, para poder hacer esta actividad y ustedes también cuando lo desarrollen con sus estudiantes lo puedan trabajar de esa manera, ¿ya? Bien, correcto. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Eh, ya, a ver, ahora en el chat, algunos de ustedes que quieran participar me dicen, por ejemplo, cuál fue la diferencia que obtuvieron, por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia obtuvo cada uno?
A ver, vamos a hacer, no vamos a hacer mucho, pero vamos a probar. La maestra Marisol, acá está su número. Vamos, la maestra Maribel, también está su número. Ya está. Ya, entonces si ustedes han seguido ese proceso, el maestro JRR o la maestra JRR nos dice que por acá, ya, ya, listo, vamos a tomar unos 10 por lo menos. El maestro Ulises también está participando permanentemente. La maestra Socorro, ya está. Luego tenemos también a la maestra Rosa María, ya, creo que no hay más. ¿O hay más por aquí? A ver. Ah, el maestro Edwin, mi tocayo. Ya, listo. Ya, la maestra Judith. Ya, vamos a ver. Miren qué importante es que hayan llevado ustedes el proceso. ¿Ah? Eh, Maestra Judith, tiene dos resultados. ¿Cuál de los dos es? A ver. Ya, ya, listo. Hasta ahí nomás está bien. Ya, vamos a ver. Después van a ustedes a probar de que esto ustedes lo van a hacer posible con sus estudiantes cuando de repente el primer día de clase quieren sorprenderlos, para un poco probar cómo anda la situación del trabajo de los estudiantes, si están practicando, la maestra Gigi, ¿ya? Atención, ¿ah? Aquí estoy viendo que en algunos han seguido el trabajo, el proceso, otros por ahí se les ha pasado, pero vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar. Ya, la maestra Judy, ¿dónde está por acá? Ya está. Bien, ahí nomás, ahí nomás. Entonces, vamos a ver. La maestra Marisol, por ejemplo, miren, a ver, maestra Marisol, usted va a decir si es cierto o no es cierto, nada más, ¿ya? Usted va a decir que sí. Yo le pregunto, maestra Marisol, por ejemplo, en este caso, ¿usted tachó el número 8? A ver, ah, muy bien, ¿ve? Entonces está muy bien. La maestra Maribel, por ejemplo, yo le digo, en este caso, interesante porque esto lo voy a explicar. ¿Tachó el 0 o tachó el 9, maestra Marisol? Maribel, bueno, maestra Maribel, maestra Maribel. ¿Cuál fue, el 0 o el 9? Responda, maestra. Ah, muy bien. Entonces el profesor Edwin hasta el momento no está perdiendo, va ganando 2-0. El maestro, la maestra JRR, por si acaso, tachó el número 1, maestra JRR, ¿sí o no? A ver, la maestra JRR, no sé quién es la maestra JRR. Ah, es Susi. Ya, pero entonces, ya, entonces, ¿usted tachó el número 1, maestra Susi? Ya, entonces vamos a verificar qué pasó, maestra Susi, ¿ya? Vamos a ver qué pasó ahí. Eh, Usted nos dijo, no, entonces ha cambiado, maestra Susi. A ver, ya, la maestra Ana dice que ha cambiado, perdón, la maestra Ana no la tengo acá, pero vamos a ponerle, ya, a ver, vamos a ver por aquí, la maestra Susi nos dice, ya, por eso, si esa fue su respuesta final, entonces usted debió haber tachado el número 1, ¿ya? Luego, el maestro Ulises, ¿usted tachó el 0 o tachó el número 9? A ver, confírmenos, maestro Ulises. Muy bien, ¿ve? Pero ¿cuál fue, el 0 o el 9, maestro Ulises? Muy bien, ya, entonces vamos ahí bien, ¿no? Con lo, mejor dicho, que la acción verbal matemática que he hecho con ustedes va de la mano y vamos respondiendo. En el caso de la maestra Socorro, debe haber tachado el número 4, maestra Socorro. A ver, ¿nos confirma si es cierto o no es cierto, maestra Socorro? Estamos a la espera de la respuesta de la Sí, maestra profesor. Socorro.
Sí, Ah, taché el perfecto, número 4. perfecto. La maestra Rosa María, ¿es posible que haya tachado el número 2, maestra Rosa María? Sí, profesor. Correcto, muy bien. Ahora vamos con el maestro Edwin, que debe haber tachado seguramente el número 7. Maestro Edwin, correcto, va bien, ¿ah? La maestra Judith, que nos dio una respuesta, preguntó, ¿tachó el número 1, maestra Judith? Ya, entonces ahí, en el caso de la maestra Judith, vamos a hacer una verificación, igual que el de la maestra Susi, ¿ya? La maestra Rosa, ¿tachó el 0 o tachó el 9? A ver, maestra Rosa. Puse de mayor a menor 8, 6, 4, 2, taché el 2. Ya, maestra Rosa, entonces vamos a revisar eso, vamos a revisar porque ahorita lo vamos a ver. La maestra Elizabeth, ¿habrá tachado el número 5? Muy bien, maestra Elizabeth. El maestro Edgar, ¿habrá tachado el número 4? Correcto, maestro Edgar, muy bien. Eh, la maestra Gigi, de acuerdo a su operación, no sé si por ahí creo que leí nuevamente de la maestra Gigi. A ver, no, la maestra Gigi, en todo caso, si ha hecho su operación, debe haber tachado, de acuerdo a lo que nos ha dado, ¿no? Debe haber tachado el 0 o el 9. Maestra Gigi, ¿nos confirma? Ya, ya vamos a ver. Ya, ahorita lo vamos a ver, maestra Sucia, vamos a verlo, ¿ya? Y la maestra Miriam, de acuerdo a lo que tenemos acá, debe haber tachado, si no me equivoco, sin equivocarme, debe haber tachado el número 8, maestra Miriam. A ver, ya. La maestra Susi, en todo caso, tachó el 0 o tachó el 9. A ver, ya, perfecto. Ahora vamos a las preguntas. Pues vamos a las preguntas. Importante, mire. eh, ¿Qué es lo que se ha experimentado en este proceso? Y esto es importante como una reflexión docente cuando viene este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros realmente hemos experimentado? A ver, sería bueno siempre que ustedes entren en esta reflexión, porque cuando entramos a un trabajo de actualización como esto, a veces decimos, no, qué interesante, me gustó, pero hay una experiencia que cada uno seguramente está pasando y qué es lo que esa experiencia de este proceso muchas veces es la experiencia que pasa el estudiante. Por eso que es fundamental ponernos en ese zapato del estudiante, por qué lo logra, algunos por qué no lo han logrado, qué está pasando, qué tipo de retroalimentación tendríamos que hacer en este proceso en la cual, miren, han utilizado, como en el caso anterior del puzzle, hemos utilizado la parte concreta que nos va a permitir estructurar una acción pictográfica posteriormente y tal vez un concepto o un modelo. En este caso estamos utilizando una acción propiamente representativa entre la acción pictográfica y la acción algorítmica, porque estamos haciendo operaciones. ¿Qué es lo que han experimentado, por ejemplo, a ver, dos o tres maestros que nos digan qué hemos experimentado en esta fase, en esta fase? Después van a venir algunas otras dos preguntas que va a ser importante que todos podamos seguramente interpretar. Aquí hay maestros de primaria, de maestros de secundaria, y siempre los maestros tenemos que interactuar, tenemos que vivenciar. ¿Qué ha pasado con nosotros ahí? A ver, por ahí leemos, por ejemplo, ahí la maestra Ana. eh, ya, la maestra Ana nos preguntó
que su respuesta fue 451 y yo le diría, maestra Ana, que seguramente usted tachó el número 8, ¿es cierto o no? En su número. Ah, perfecto, entonces ha hecho un buen trabajo. La maestra Marisol, muy bien. Nos dice, por ejemplo, el hecho de seguir las reglas. Muy bien. El tema de seguir las reglas es importantísimo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más, por ejemplo? Las reglas que a veces le llamamos las consignas, pero se han dado cuenta que estas consignas tienen un manejo verbal matemático, relaciono la acción matemática, la acción en la cual, por ejemplo, vamos induciendo al estudiante hacia dónde tiene que ir caminando, qué es para el estudiante cuando dice debo sumar, qué es para el estudiante debo buscar una diferencia. Por ello es que el método, naturalmente, Singapur busca que el estudiante, a través de los conceptos, ¿no? A través de las propiedades, a través de los modelos, alcance toda esa estructura. Pero ¿cuál es la parte clave? Nosotros los maestros, de cómo ese proceso clave lo vamos a llevar a cabo si es que no dirigimos de la manera pertinente. Por ejemplo, acá la maestra Susi nos dice seguir una secuencia, seguir un orden. Qué importante, ¿no? A partir de la consigna, a partir de lo que vamos indicando, hay un orden y ese orden, cómo el estudiante lo tiene que interpretar. Entonces, fundamental lo que expresan, ¿no? Lo otro, por ejemplo, ¿y cómo se logró saber, o sea, cómo el profesor Edwin, en este caso, que puede ser cualquiera de ustedes, cómo el profesor Edwin logró saber el número que han tachado? ¿Cómo se supo eso? Por ejemplo, el maestro Ulises nos dice el saber reconocer términos matemáticos. Qué bueno, porque tiene que ver mucho la interpretación que el estudiante ha calzado en el concepto. Ese es fundamental, maestro Ulises. Gracias. Entonces aquí viene la otra pregunta que dice, ¿cómo? ¿Cómo el profesor Edwin supo el número que ustedes han tachado si nos encontramos cada uno en un espacio diferente? No estamos en el aula, no los conozco personalmente, no los he visto, pero sin embargo, miren, eh, pude, pude decirles el número que tacharon. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Algo pasó? Ah, existe un algoritmo. Es genial, maestro Ulises, ¿no? Hay algún algoritmo, hay alguna acción dentro de la matemática que hace que ocurra esto. Por eso, ustedes en el aula tranquilamente dicen, vamos a hacer una magia matemática. La magia matemática, no existe la magia matemática. Lo que hace es que nosotros lo hacemos mágico, hacemos una matemática mágica, hacemos que la matemática se convierta en mágico por justamente la acción del algoritmo como nos manifiesta el maestro Ulises. La maestra Ana nos dice, por la respuesta que me dio es que se suman los dos primeros dígitos y se resta el tercero. Es una buena propuesta, maestra Ana, si en todo caso resulta para cualquier otro número, ¿no es cierto? Si resulta para cualquier otro número, sería genial. Por ello, es como nosotros, los maestros, vamos caminando junto con los estudiantes en esta acción importante. La maestra Maribel, por ejemplo, nos dice conocer el lenguaje matemático. Sí, se dan cuenta que esto es clave y el método naturalmente te lo dice desde la acción, por ejemplo, de Soltan Dienes, por ejemplo, cuando él plantea esa propuesta de que si al estudiante no se le lleva en el proceso conceptual y que el estudiante no conceptualiza o no mimetiza, por ejemplo, la importancia de un concepto y la aplicación del concepto, entonces podemos hacer cosas sobre cosas, pero solamente será informativa y no valorativa para el estudiante. Ya, bien, 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 maestra Maribel. Y desde ahí hasta ahí, por ejemplo, qué importante la opinión que nos han dado. Y finalmente, ¿qué reacción se daría en los estudiantes frente a este hecho? Ustedes lo han experimentado. Entonces, seguramente deben haber algunas preguntas de ustedes, algunas acciones que va a hacer la acción del estudiante. ¿Qué reacción se daría realmente a los estudiantes?
y seguramente algunos quieren saber y cómo se hace, cómo se hizo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, sí, es lo primero que hay que rescatar en los estudiantes, la curiosidad, ¿no? Pero cuando hablamos de la reacción del estudiante frente a lo que ha ocurrido, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, solamente es un hecho en la cual estoy compartiendo con ustedes, todos como colegas, lo vamos compartiendo, pero el razonamiento, la parte creativa, la parte un poco del trabajo del estudiante está en el proceso, ¿no? En el proceso. El estudiante va siguiendo la consigna, va operando, pero de pronto cuando le decía, ¿y qué va a pasar con el estudiante cuando ya termina todo esto? Y tú le dices, tachaste el 8, tachaste el 2, tachaste el 0 o el 9, tachaste de repente por ahí el 1, ¿no? La maestra Marisa, por ejemplo, nos dice por ahí, ver de otra manera la matemática, que se puede volver magia y despierta el interés. Justamente por ahí, ¿no? Generar el interés, la motivación en el estudiante. La maestra de Isabel dice, yo resté los dígitos de la diferencia de A y B y salió el número que taché. A ver. Ya, vamos a probar eso, maestra de saber si eso funciona. Por eso que la matemática a partir de la experimentación o la validación es como se va comprobando, ¿no? Se va comprobando que esto ocurre. Bien, vamos entonces a ver algunos aspectos. Ya hemos visto seguramente yo estoy muy seguro y eso lo comparto siempre, eh, cuando ocurre esta experiencia, seguramente muchos están esperando. ¿Y cómo sale, profesor? No, vamos a regresar acá entonces. Vamos a regresar acá, miren. En esta parte, miren, en el caso mío, ustedes miren, si nosotros restamos, yo les pedí esto, restamos el 704 menos el 19, ¿cuánto sale? 704, ¿no? El restar el 704 menos 19, ¿no? Acá tengo, me parece, 5. Acá sería, es, a ver, sería, me parece 7 y 6, ¿no? A ver, ¿me confirma? 704 menos 19, a ver, creo que este de acá es 8, ¿no? 8 me 8, parece. sí, seiscientos 8, ochenta y cinco, profe. sí, 685. Entonces, la diferencia salió 685. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha hecho el profesor Edwin? El profesor Edwin lo que ha hecho es, ese resultado que ustedes me dieron, el profesor Edwin lo que ha hecho es sumar 6 más 8 y más 5. Ese resultado final, que sale finalmente 8, 14, esto me salió 19. Esto me salió para. No es que haya una coincidencia, por si acaso, no sea una coincidencia, solamente en este caso la suma de... Entonces, aquí lo que funciona en esta actividad recreativa es trabajar lo que es el múltiplo de 9. Por ejemplo, a los niños de primero, segundo, tercero, que todavía no trabajan múltiplo de 9, no hay que trabajar con ellos así. Ahora, algunos dirán, profesor, yo tengo segundo grado, tercer grado, pueden trabajarlo con 2 cifras, otros pueden trabajarlo con 3 cifras. En este caso, nosotros hemos trabajado con 4 cifras. Algunos en secundaria hacemos con 5 cifras, 6 cifras, 7 cifras, y el trabajo va a ser igual. Siempre lo que vamos a buscar es un múltiplo de 9. ¿Qué significa? Si a mí me salió primero vamos a probar quiénes son los múltiplos de 9. Los múltiplos siempre empiezan desde el 0, ¿no? Entonces va a ser el 9, va a ser el 18, va a ser el 27, va a ser el 36 y todos los que vienen, todos los que vienen. En este caso, si a mí me salió el 19, ¿no? A mí me ha salido el 19, al 19, ¿cuánto le falta para hacer un múltiplo de 9? ¿Cuánto le falta? 8. Claro, y miren, y como le falta 8, ese es el número, justamente, el número
quede tachado. ¿Ve? Esa es la regla, o sea, se dan cuenta, lo que dijo el maestro Ulises, no se trata de magia, se trata de un algoritmo. Entonces, pero sin embargo, este algoritmo nos sirve como acción didáctica para involucrar al estudiante, para que el estudiante llegue a su casa y diga, la profesora Ana, el profesor Ulises, hoy día ha hecho magia con nosotros. Y lo metemos en nuestras clases, lo involucramos. Entonces van a esperar de que próximamente en alguna sesión algo ocurra, así como ocurre ha ocurrido con el puzzle, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si alguien dice, "No, me ha salido, por ejemplo, me ha salido 9". Alguien dice, el resultado, cuando hallamos la suma de cifras del resultado me sale 9, de repente me sale 18, de repente me sale 27. Vamos a suponer, si nosotros llegamos a obtener estos resultados, entonces nosotros cuando sale exactamente el múltiplo de 9, cuando sale exactamente, siempre le decimos al estudiante, ¿has tachado el cero o has tachado el 9? Para no perder, pues. Porque si nosotros decimos cero, el estudiante, no, yo taché el 9. Si nosotros decimos el 9, el estudiante, "No, taché el cero". No. Cuando exactamente esta sumita, esta suma de acá, esta suma, esta que está aquí, me sale exactamente un múltiplo de 9, siempre se le dice al estudiante, ¿has tachado el cero o has tachado el 9? Y con eso estamos haciendo una acción didáctica en la cual entre la parte recreativa, la parte explicativa y la parte conceptual la vamos fortaleciendo en el aula a través de lo que llamamos pues acción didáctica de la estructura Singapur. ¿Qué les pareció en todo caso? A ver. Claro, o sea, de eso se trata, maestra Judith, ¿no? De que ahí no estamos utilizando, por ejemplo, ninguna propiedad elemental, ¿no? Pero sí estamos utilizando algunas acciones importantes. Por eso, le repito, esto funciona con dos cifras, con tres cifras, cuatro cifras, cinco cifras, y las cifras que quieran. Vamos por ahí, maestra Ana, correcto. Miren, porque hoy esto está relacionado con la actividad de hoy. Porque cuando hablamos de los múltiplos, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos en algún momento, lo vamos a poner por acá, los múltiplos es por qué, ¿no? Porque múltiplo viene de la multiplicación, por ejemplo, yo digo los múltiplos, por ejemplo, de 5, ¿no? ¿Por qué? Porque digo 0 por 5, 0. 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. Múltiplo, por ejemplo, vamos a poner de 7. 7 por 0, 0. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. A eso nosotros le llamamos los múltiplos. Por eso es que hay una etapa que me parece que es cuarto o quinto grado, donde el estudiante ya entra en la palabra múltiplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya maneja la multiplicación. Entonces, por ello, esto también podría ser un tema de motivación cuando se trabaja en los múltiplos. O simplemente, sin necesidad de los múltiplos, nosotros podríamos trabajar como actividad recreativa para que el estudiante en cada clase, pero yo tengo mi número de 3 cifras, yo tengo mi número de 4 cifras, quiero saber qué número está tachado. Entonces, hacemos como actividades de motivación en la clase. ¿Correcto? Bien, espero que les haya gustado esta parte. Maestro Edgar nos dice, ¿por qué en este caso se eligió el múltiplo de 9? A la respuesta que nos dio justamente por ahí, nos dio justamente nuestro maestro Ulises, que es un algoritmo, maestro Edgar. O sea, esto cumple el papel de un algoritmo, que en este caso de hacer una demostración es un poco extender, ¿no? Pero yo lo hago desde la parte recreativa para poder motivar a los estudiantes, ¿ya? Pero a recordar solamente que para este caso funciona en la regla del múltiplo de 9. Ya, a ver. Bien, maestro. Entonces, ahora sí, entramos, ¿no? en lo que ya habíamos visto. Y a partir de ahí, por ejemplo, el propósito importante de todo lo que hemos hecho, miren, con esta introducción, parece mentira, son estrategias heurísticas. ¿Por qué?
porque el estudiante, de alguna manera, en esta actividad que ustedes han experimentado, entra la acción heurística, que ya les expliqué, hay todo un proceso, ¿no? Hay todo un proceso de lo que nosotros decimos que tiene que el estudiante constantemente hacer esto. Exploración y descubrimiento. Y eso es lo que han hecho ustedes y hemos compartido. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? De alguna manera muy singular, ya estábamos hablando. Ahora lo que vamos viendo es el tema de la resolución de problemas. Entonces, cuando hablamos de resolver problemas, ¿en qué momento el estudiante resuelve el problema? ¿Y por qué es Maestro necesario, Irving. bajo el enfoque, que el estudiante resuelva problemas? Porque justamente la razón de la matemática es que el estudiante resuelva situaciones de la vida diaria. Pero ¿cómo va a resolverla si el estudiante, por ejemplo, no tiene todavía el manejo de lo que nosotros llamamos el sentido numérico? Es como les Maestro explicaba hace un Irving. momento, ¿no? El estudiante, ¿qué entiende por la palabra cifra? ¿Qué entiende por la palabra valor posicional? Por eso que cuando le decimos aproxima al décimo, aproxima al centésimo en la parte decimal, el estudiante, si no conoce valor posicional, ¿cómo pedimos que resuelva problemas? Por ello que la importancia del método parte, ¿no? Desde esta acción importante del desarrollo del sentido numérico, ¿no? Cuando le decimos, ¿no? El estudiante realmente sabe contar, sabe agrupar, el estudiante sabe estimar, el estudiante sabe relacionar cantidades. El estudiante, por ejemplo, utiliza estos espacios de aprendizaje, por ejemplo, para poder llevarlo a situaciones de la vida diaria, ¿no? ¿Cuántas veces el estudiante experimenta lo que aprende en la casa cuando de pronto sale a comprar con la familia o tal vez quiere generar un tema de emprendimiento? ¿En cuántas situaciones el estudiante maneja? Por ello es que es clave esta parte les comparto, que si el estudiante no tiene estas condiciones, ¿cómo lo podemos llevar a resolver problemas? Y recuerden que el método, naturalmente, es un método totalmente heurístico. Exploro a través de la parte concreta, exploro a través de la parte pictográfica, exploro a partir de la parte incluso algorítmica. Pero así como exploro, voy descubriendo y voy definiendo. Y esa es la clave que tiene justamente el método, ¿no? Eh, a ver, acá nos dice la maestra Blanca, siempre es múltiplo de 9, ¿en qué caso es al azar? No, para este caso, maestra Blanca, para esta estructura que les he presentado, siempre va a ser un múltiplo de 9 para este caso, ¿ya? Y es necesario tocar el tema de conjuntos. Considero que el tema de conjuntos siempre va a ser clave porque trabaja toda la estructura de números naturales y le da espacio para desarrollar muchos conceptos matemáticos, sí, me parece eso, sí. Eh, por ejemplo, la maestra Blanca dice, ¿qué sucede si trabajo con niños de primer grado? Con niños de primer grado podría trabajar unas tarjetitas que lo voy a compartir en la clase siguiente, donde también trabaja la parte numérica. No se preocupe, maestra Blanca, que también tengo un material para el primer grado y eso es en la siguiente clase que vamos a partir con unas tarjetas ahí, ¿ya? Pero si quiere trabajar usted con ellos, trabaja con un número de dos cifras, pero solamente para motivarlo solamente. Ah, buena pregunta, ¿por qué el Minedo lo ignora? Bueno, son situaciones en las cuales yo no quiero meterme a ese tema, maestra Blanca, porque, bueno, hay contraposiciones en las cuales siempre se ha pedido, alguna vez yo he estado también trabajando en un área por ahí. Y yo creo que a veces hay que ir despertando desde nuestras propias experiencias o como actualizaciones de este tipo, ¿no? Pero vamos a hacer los mejores intentos siempre. Bien, entonces estos cuatro elementos claves, yo lo clasifico así, ¿ve? Por ejemplo, ¿no? Practicar y contar objetos. Por ejemplo, desde los más pequeños, ¿no? Cuando el estudiante cuenta, mire, el estudiante cuenta, ¿qué cosa es contar? El contar no solamente es mirar, el contar es que el estudiante vivencie, palpe, concretice, ¿no? Es como decir, para el estudiante, ¿qué significa?
el uno, el 2, el 3, el 4, ¿no? Contar eso es clave en el estudiante. O cuando, por ejemplo, en este caso, dice, ¿no? Tienes 24 tapas y le dice, vamos a formar. Formar. ¿Qué significa el estudiante formar? ¿Qué significa para el estudiante grupo? ¿Qué es un grupo de tres? Entonces el estudiante dice grupo de tres. Entonces para el estudiante con las tapas podrá decir, ¿no? Ah, ya tengo mi primer grupo. Ya tengo mi segundo grupo. El estudiante va contando, mire, ¿ve? Ya tengo mi tercer grupo. Él dice, no, ya tengo mi cuarto grupo. El estudiante tiene que ir verificando. Dice, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Pero me falta porque tengo que llegar a 24. El estudiante sigue contando. El estudiante sigue contando. El estudiante sigue contando, ¿no? Y se detiene, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, me falta un grupo, decía. ¿Ve? Entonces yo estoy un poquito experimentando lo que a veces un estudiante puede hacer. Entonces, eso es una práctica de conteo o una práctica de agrupamiento que eso se va cada vez intensificando o va creciendo o se va complejizando. Por ejemplo, cuando ya los números van cambiando, dicen, ¿no? Ahora lo voy vivenciando. Tengo 72 caramelos y hay 24 niños. Y cada niño, dice, recibe 3 caramelos. Eso es desde la parte básica. La otra parte es cuando le dicen, no, tengo 72 caramelos y tengo 24 niños, ¿cuántos caramelos recibe cada niño? Esa es una acción más compleja, ¿se dan cuenta? Porque de pronto, naturalmente, el estudiante tiene que ir a un proceso de 72 entre 24, una división de este tipo, que para muchos estudiantes esto es complejo, ¿no? Pero de pronto, si el estudiante dice, no, 72, ¿cómo hago el 72 y 24? O sea, tendría que experimentar de buscar de repente 72 cubitos, 72 tapitas, ¿no? Y tengo que repartir en 24 grupos, ¿no? Tengo que hacer 24 grupos. Entonces, a partir de ahí dice, pero como me dicen 3 caramelos, entonces acá, esto de acá todavía es básico. Entonces, ese es un agrupamiento de repartición. Y otros que son más recreativos, ¿no? Por ejemplo, dice, lanzan un dado y colocan la misma cantidad de fichas que el número que ha obtenido. Es como para niños de primero o segundo grado, que si lanza un dado y el dado me da 3, entonces el estudiante, ¿qué hace? Coloca de repente 3 fichas, 3 caramelos, 3 cubitos, lanza, por ejemplo, el estudiante me sale uno, el estudiante solamente está haciendo una representación, pero así en algún momento puedo utilizar, ¿qué cosa? Puedo utilizar dos dados y me sale, por ejemplo, dos, me sale cuatro, el estudiante, 2, 3, 4, 5, 6, el estudiante va a representar, en este caso, 6. En algún momento, con los dados, puedo hacer 3 dados, vamos a lanzar 3 dados, ¿ve? Igualmente, voy haciendo los dados, la representación concreta, la parte pictográfica que el estudiante utiliza cuadraditos para poder hacer representaciones, y luego, ¿no? Es como decir, va representando 3 más uno. O posteriormente con los dados también se pueden hacer multiplicaciones. Pero lo más importante es en qué condición nosotros hacemos que el estudiante pueda contar. Por ello es que es clave esta parte del sentido numérico. Muchas veces nosotros los maestros nos decimos, pero ¿por qué el estudiante no resuelve el problema? Porque tal vez no sabe agrupar, no sabe relacionar, no sabe contar, o no ha llegado a estructurar mentalmente esta parte importante que se requiere en el proceso resolutivo. Otro elemento clave, miren, por ejemplo, el agrupar por cantidades, miren, el reparto equitativo, juego de dados, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Elementos que nosotros los maestros debemos tenerlo es como si en nuestra maleta no pedagógica, ¿no? Sino en nuestra maleta didáctica, porque son nuestras herramientas en las cuales nosotros tenemos que ir matizando para que el estudiante vaya avanzando, ¿ve? Otro elemento dice la estimación, ¿ve? Estimar.
Matemáticamente, ¿cuánto de nosotros estamos trabajando esta acción con los estudiantes? Es como decir, ¿no? Vemos el patio de repente formado con unos grupos de estudiantes y le preguntamos desde el segundo piso, le decimos a los estudiantes, ¿cuántos estudiantes creen que hay ahí? Y los estudiantes tienen, hay 100, hay 80, hay 90, porque ya la parte del conteo ha sido superada y está la parte ya visual en la cual el estudiante puede aproximar, puede acercarse. Por ello que desde ahí, ¿cuánto nosotros trabajamos estimación? Por ejemplo, decimos, hemos empezado, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana, ahorita son las 8:30, ¿cuántos minutos habrán pasado? O incluso, ¿no? Podemos decir, a ver, hemos empezado 7:30, son las 8:03. Aproximadamente, ¿cuántos minutos han pasado? Aproximadamente, esa palabra, aproximadamente. ¿Qué es para el estudiante la palabra aproximadamente? Por ello es que por ahí, mire, podemos nosotros decir estimar cantidad de objetos. Antes de contar una caja con lápices, el estudiante dice, creo que hay alrededor de 20 lápices. Mire, creo. El creo que hay es una frase que se trabaja en la estimación. Me parece que hay. Considero que hay. Así como de pronto puedo comparar. Observa dos frascos con semillas y mirando así dice, este frasco tiene más o menos el doble que el otro. O es la mitad, o parece que es el triple. Esas frases, ¿cómo ayudan al estudiante a construir estructuras matemáticas? O cuando ya entramos a la parte algorítmica, ¿no? Ya entramos a la parte de operaciones. Tenemos 48 más 19. El 48, por ejemplo, es cerca de 20, el 19 es cerca de 20, y el estudiante no dice, es cerca de 70, más o menos me sale esto, ¿no? ¿No? Para el estudiante, cerca de 70. Y lo que pasa es que a veces en la escuela siempre estamos trabajando valores exactos, totalmente exactos, y que no le damos la oportunidad al estudiante para decirle, a ver, más o menos cuánto puede salir. Es como cuando le dices, ¿no? ¿Cuál es el área de tu mesa aproximadamente? El estudiante puede más o menos decir, mi mesa tiene tal vez 60 centímetros de largo, tiene otros 50 de ancho. Está haciendo una estimación, porque no está utilizando una regla, no está utilizando una wincha. Pero llevarlos a los estudiantes a esta acción es trabajar sentido numérico. Y finalmente, en esta parte de estimación, trabajar mucho con contextos, el contexto del dinero, ¿no? Pero con situaciones reales. Cuando si vamos a trabajar el dinero, siempre es importante trabajar la parte real, o también algunos le dicen la parte plausible, ¿no? No sé si han escuchado esa palabra plausible, ¿no? Que le llaman, por ejemplo, datos aproximados. ¿Ve? Por eso es que se habla de la estimación. ¿Así? Y podríamos ejemplificar en muchos aspectos, pero el método, naturalmente, de Singapur nos lleva a este tipo de reflexiones. Porque si quizás cuando hablamos del método, el método tiene la estructura que siempre se va ejemplificando en el modelo CPA, pero en este caso lo que nos lleva a este curso taller es que nosotros todo eso, ¿cómo lo vamos a manejar desde nuestro proceso personal como maestro? Porque cada uno tenemos un sello que es nuestra acción didáctica. Por eso que hay una acción que dice, conozco el método. Me conozco el método Singapur. Otros dicen, aplico el método Singapur. Pero la gran pregunta es, nosotros tenemos que llegar a manejar. El manejar quiere decir, no solamente utilizo el método, sino tengo que utilizar el aspecto didáctico, desde la acción verbal matemática, desde los elementos de cómo cada concepto debe calzar en nuestros estudiantes y poder desarrollar a partir de ello que el estudiante realmente tenga esa estructura heurística, que todo el proceso resolutivo de problemas especialmente, el estudiante esté en ese panorama
de ir explorando, indagando y descubriendo hechos para luego comunicarlos, ¿no? El otro elemento es cómo el estudiante desarrolla las relaciones entre las cantidades en este sentido numérico, ¿no? Y ahí tenemos, miren, varios ejemplos para varios ciclos, para varios grados. Miren, por ejemplo, el primero, la relación del número y cantidad. La primera dice, observar 8 conejos. Lo está observando. Ahora, el estudiante observa los conejos y esta cantidad de conejos, él la tiene que representar, ¿no? Justamente con lo que le corresponde. 8. Son 8. Entonces, está haciendo lo que está mirando, lo que está observando, lo está representando desde la relación con la cantidad. O también la comparación, ¿no? ¿No? Dice, hay 120 soles y 90 soles. Entonces el estudiante dice, ¿no? 120 es mayor que 90, pero ¿en qué momento sale este símbolo? ¿No? Para el estudiante, ¿en qué momento aparece este símbolo? Este símbolo no es pictográfico, este símbolo tiene que ver con la situación abstracta ya, ¿no? ¿No? Porque la parte pictográfica yo tendría que decir, ¿no? De repente 120, para mí 120, ¿no? El estudiante dice, lo divide así, ¿no? 30, 30, el estudiante puede hacer esto, 30, 30, y por acá el estudiante dice, no, 30, 30, y por acá dice 30, ¿no? Entonces, acá dice el estudiante dice, es mayor, ¿ve? Es mayor porque lo está haciendo pictográficamente. Pero acá, por ejemplo, al poner el símbolo, cada vez que aparece el símbolo, más, menos, por, mayor, menor, ya entra la parte abstracta. ¿No? Por ello es que debemos tomar en cuenta en qué momento clave cada elemento matemático se va introduciendo en el proceso de la construcción de los aprendizajes del estudiante. O sea, no es que al estudiante de frente le podemos decir, ¿no? 3 más 4 es igual a 7. Entonces, para el estudiante que no ha aprendido la conexión, se pone un interrogante. ¿Qué representa el más? ¿Qué representa el más? ¿Qué significa? Que agrego, ¿no? Que aumento. ¿Qué representa el menos? Que estoy quitando, que estoy disminuyendo. Por eso es que el lenguaje verbal funciona cuando nosotros como maestros introducimos en la parte mental del estudiante este hecho. ¿Qué significa, por ejemplo, la operación? Porque para llegar a la operación no es poner el signo, sino es llevarlo desde la condición de agregar, de quitar, la representación, y me implica todos estos hechos. Por eso es la relación que tiene no solamente el signo, sino la relación verbal, matemática que nosotros estamos trabajando con los estudiantes. Otro, ¿no? Otro hecho, la relación parte todo, dice, tengo un grupo de 20 frutas donde 12 son manzanas y 8 son plátanos. ¿Cómo represento las 20 frutas? ¿Ve? 12, ¿qué me representan? Las manzanas. 8, ¿qué me representan? Plátano. ¿Y por qué estoy utilizando el signo más? ¿Por qué? ¿No? Porque el signo más me está dando un término de agrupación, ¿no? De partes a un total de 20 que son frutas, ¿no? Las frutas las estoy dividiendo en la condición de que unas son manzanas, otras son plátanos. Otro elemento de relación, por ejemplo, es ya cuando hablamos de la adición y sustracción. Es como cuando decimos, ¿qué relación tiene la adición y la sustracción? Cuando dice acá, el estudiante reconoce que la resta es la operación inversa de la adición. Reconoce. Pero ¿cómo la va a reconocer? Cuando la va a experimentar. Cuando dice, ¿no? 7 más 5, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner 7 soles, 7 conejos, 7 pollos, ¿qué sí? 7 más 5 van a ser 12. Entonces eso significa que 12 menos 5 es 7. O sea, esa relación que tienen estas operaciones como la relación que tiene la multiplicación con la división, la relación que tiene la potenciación con la radicación. O sea, el estudiante tiene que conocer a veces cuando llega, por ejemplo, a la potenciación en quinto grado, y esto lo llevamos a la secundaria, el estudiante todavía no calza. No calza por qué, ¿no? El 2 elevado al cubo, ¿por qué no es 6 y por qué es 8? ¿Por qué cree que el estudiante te dice 2 elevado al cubo es 2 por 3 cuando es 2 por 2 por 2? Porque no ha calzado justamente en el concepto, en el trabajo procesual que tenemos con ellos, no ha calzado esa idea.
porque no es el concepto que le damos, sino es el concepto que se experimenta con el estudiante. Y finalmente, mire, el tema de la relación numérica, ¿no? La relación numérica que entre patrones, la clásica, ¿no? Secuencia. Por ejemplo, le ponemos al estudiante así, 32, 34, de 30, de 32, 36, 38, el estudiante dice, ¿qué está pasando ahí? Si está aumentando, ¿por qué disminuyó? Después subió, y entonces, ¿qué está reconociendo? En todo caso, que hay un patrón, ahí, aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que aquí está subiendo 2, ¿no? Aquí está quitando 4, acá está subiendo 2, ¿no? Acá, entonces acá tendría que quitar 4, miren, ¿no? Acá tendría, entonces aquí no sería esto, sería más 2 menos 4 más 2, entonces menos 4 acá tendría que ser en todo caso 28, ¿no? Y aquí tendría que ser 30, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un pequeño error. Entonces, es que el estudiante reconozca, porque a veces nosotros vemos en la escuela que solamente decimos, claro, cuando son más pequeños hay que ir sumando o hay que ir restando, pero cuando llevamos a una situación de buscar un patrón, ¿no? Un patrón ahí, ¿qué es lo que tenemos que buscar en el estudiante? Que él tenga que relacionar. Por eso dice, ¿no? El trabajo del sentido numérico es que también, cómo el estudiante relaciona esta acción en el proceso constructivo. Alguna vez, por ejemplo, eh, yo les planteo hacer tarjetas, por ejemplo, unas tarjetas que vayan al pecho del estudiante, miren, así con su pitita, y acá está el número. Ustedes pueden hacer este trabajo constructivo. Unas tarjetitas de cartulina puede ser de tamaño, si gustan, puede ser del tamaño A4. Imagínense que colocamos las tarjetitas con sus pititas. Vamos a suponer, vamos a poner este es 8. Vamos a ver, este es 8. De repente este es 12. Este es 16. Y este es 20. Y el que está aquí no tiene, solamente tiene un interrogante. Entonces, trabajan 5 estudiantes y los estudiantes salen al frente a formar su serie. Entonces, ellos forman su serie, que puede ser ascendente, otro puede ser descendente, porque lo tienen que decidir ellos. Recuerden, ¿ah? Nosotros como maestros somos orientadores. ¿Qué pasaría si se forman y la interrogante está primero? ¿Ve? La interrogante está primero y por acá ponen, por ejemplo, el 20, ellos ponen el 20, acá ponen el 16, se forman así, ¿no? Acá el 12 y acá el 8. Y nosotros decimos, ¿qué número sigue? Entonces siempre estamos acostumbrados a que el número que sigue es el de la derecha. Pero si el estudiante se pone acá primero, entonces la connotación cambia. Entonces los demás estudiantes en clase, ¿qué tienen que hacer? Tienen que adivinar cuál es el número que está en el patrón. Entonces eso se le llama la parte vivencial, la parte concreta. Después de ello ya lo van anotando en el cuaderno y lo van registrando. ¿Ve? Y finalmente, en el sentido numérico, cómo buscar que el estudiante se relacione con su medio, cómo hacer que trabaje en situaciones de contexto. Entonces, en muchos de los casos dice que hay que crear oportunidades, dice, para trabajar tiempo, trabajar, por ejemplo, dinero. Un caso, ¿no? Lo que le decía hace un momento, observar el horario escolar, la clase empieza a 7:50 y termina a 9:30, ¿cuánto dura la clase? Por ejemplo. O comparar precios a comprar, ¿no? En una librería, el cuaderno A cuesta 6 soles, el cuaderno B cuesta 9 soles. ¿Cuál es el más caro? ¿Cuánto más cuesta? Esa palabrita mágica, ¿no? ¿Cuánto más cuesta? Y estas frases son frases cotidianas que el estudiante tiene que aprender a manejar. O también, ¿no? Simular ahorro de dinero. Si ahorras 5 soles cada semana, ¿cuántos soles tendrás al cabo de 10 semanas? Si ahorras. ¿No? Cultura de ahorro en la escuela.
Estimar el costo total, si necesito comprar 11 cuadernos de 6 soles cada uno, ¿qué cantidad de dinero aproximadamente necesitaré? Por ejemplo, necesitaré. Y finalmente, ¿no? Hablar del paso del tiempo. Si hoy es lunes, ¿qué día será dentro de 15 días? ¿Se dan cuenta? Esto se llama sentido numérico. A pesar de que hablar de tiempo, hablar de soles, el sentido numérico es clave para el desarrollo del método. Entonces, aquí, hasta aquí hemos compartido este primer bloque que va a envolver ya de aquí en adelante y lo que vamos a hacer ahora, todo el elemento importante que tiene la didáctica del método. ¿Ya? Acá tengo, me parece, tres preguntas. Vamos a ver. Eh, el concepto del número es primero experimentado, por ejemplo, con Claro, el material ya es libre de elección maestra Blanca. Eh, claro, aquí viene una parte práctica, acá viene ya, miren. Por ejemplo, vamos a hacer una práctica importante. ¿Y qué les parece, por ejemplo? Miren, vamos a hacer esto. Tienen cubitos en su casa, por ejemplo, tienen cubitos, si no hay cubitos, de pronto puede utilizar Tapitas, cuadrículas, sí, tapas. o tienen tapitas. No, pero yo les pido, no, les pido en todo caso que tenga que ser algo cuadradito. Si tienen multibases, si tienen regletas de cociner, si tienen policubos, aquí viene ya la parte del concepto. Esto es clave para todos nosotros. ¿Por qué? Porque este concepto puede hacerse desde la primaria, puede hacerse de la secundaria, en muchos aspectos y en muchos conocimientos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, hablar del concepto del número primo. Entonces, podría ser también, si no tienen los elementos, tendrían un pedazo de hoja de papelote cuadriculado, también van a cortar cuadraditos. A ver, ¿cuántos cuadraditos necesitaríamos? Como unos 30, 40 cuadraditos más o menos. ¿Ya? Vamos a dar un tiempo de un minuto como para... Voy a tomar un poquito de agua también para poder refrescar la conversa. En un 2 minutos para poder empezar esta parte. ¿Les parece? Cubitos. A ver, por ejemplo, ¿qué voy a utilizar yo hoy día? Vamos a ver, puede ser el multibase. Ya. No utilizo todavía los multibases, creo que el multibase podría ser. A ver, todos con cubitos. A ver, ¿cuánto necesitamos, Dos, cuatro, siete. Todos los cubitos que puedan tener. Ya, ahorita estamos ya en práctica, ¿ya? Estamos todos, vamos a trabajar el concepto, ¿no? El concepto del número primo. Y desde la parte constructiva, eh, esto va a ser claro, ¿ya?
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21. Vamos a ver, ¿ah? Si no tiene muchos cubitos, igual lo vamos a acomodar aquí. Ya, ¿de qué se trata acá? Vamos a formar rectángulos, ¿ya? Vamos a formar rectángulos con cada una de las cantidades. Voy a poner un ejemplo, miren, porque acá tengo uno. Este es un cuadradito, nada más. Ya, vamos a ver. Ahí tengo. Por ejemplo, ahí tengo un rectángulo, ¿ves? Ahí estoy formando el número 2, ¿ya? Entonces vamos a compartir esta partecita. Ahí veo por ahí. Puede ser dados, claro. Puede ser Playgo. Sí, todo el Playgo, dados, todo lo que sea cuadradito. Cubitos o cuadraditos o tarjetitas cuadradas, cuadrículas. Miren todo lo que le podemos poner al estudiante en el caso que no haya. A veces hay, no sé si hasta ahora hay las cartulinas plastificadas cuadriculadas que también en un tiempo yo las veía, que también deberían tener los estudiantes una cajita, por ejemplo, una cajita con estos cuadraditos de tarjetitas, cubitos, no debe faltar en el estudiante de primaria o de secundaria, porque los cubitos en la secundaria, por ejemplo, sirve para hacer secuencias también lógicas, ¿no? Ya, lo que vamos a formar en este momento son rectángulos. Vamos a formar rectángulos con cada una de las piezas, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo, voy a ir compartiendo con ustedes en algún caso. A ver aquí, ya vamos a ver. Voy a, ahí dice, el término correcto de las casitas es secuencia numérica, serie numérica. Ah, miren, buena pregunta, maestra Blanca. En realidad nosotros lo que hacemos son secuencias numéricas, porque la serie numérica de alguna manera tienen a veces ciertos patrones. O sea, por el patrón en realidad es el modelo que sigue la secuencia, ¿no? El patrón en realidad es ya un modelo, como un algoritmo. Ese es un patrón, ¿no? La serie muchas veces, las series están llevadas, por ejemplo, a un tema a veces de sumatoria, pero lo que nosotros vamos a trabajar es una secuencia que finalmente va a determinar el concepto de número primo en esta clase de hoy, ¿no? ¿Ya? Bien, vamos entonces a ver en esta parte, van a seguir conmigo en todo caso, ¿ah? Van a seguir conmigo, vamos a ver, ya creo que estamos ahí. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a formar un rectángulo ahí con uno y estoy formando dos. Ahí está el uno, este el dos. Entonces, entre uno y dos, el rectángulo me lo está dando el número dos, ¿ve? Ahora formo el de tres, ustedes también van formando el de tres, ¿ve? Y me está dando otro rectángulo, un rectángulo lineal. Vamos formando el de cuatro, vamos formando el de cuatro. El de cuatro, por ejemplo, me va a dar así. Yo lo que quiero son formar rectángulos lineales, ¿ya? Lineales, o sea, lineales. A ver, ¿cuántos rectángulos lineales tengo? Cinco, definitivamente cinco. La única forma de formar rectángulo con cinco va a ser así. Nada más, no tengo otra opción. ¿Ve? Con cinco estoy formando. Con seis puedo formar esto, pero no es un rectángulo lineal, sino es un rectángulo compuesto. ¿Ve? Acá tengo un rectángulo compuesto con seis. ¿No? Es un rectángulo compuesto así, muy parecido al 4, ¿no? Después ya tengo el 7. El 7, la única forma de formar un rectángulo con el 7 va a ser lineal, ¿no? La única forma de formar el 7 va a ser así. Es la única manera de formar el 7, ¿no? La única manera de formar en este caso.
Profesor Edwin, disculpe, Sí, pero en el caso del 4, si los cubitos son iguales y nos puede pasar en el aula, en todo caso no estaríamos formando un rectángulo, sino un claro, cuadrado. por eso le decía, en el 4 no estamos formando un rectángulo, sino estamos Ajá. formando un cuadrado, ¿no? Ya, ok, Un gracias. cuadrado, un cuadrado. Por eso nosotros estamos hablando acá, la clave está, algunos van a ser rectángulos lineales, otros van a ser rectángulos compuestos, ¿no? Como el 6 es como un rectángulo compuesto de dos filas y tres columnas, por ejemplo. Por ejemplo, en el ocho probablemente tengamos así también, ¿no? En el 8 también podríamos tener algo así. En el 8 tendríamos aquí. Ustedes, por ejemplo, también van colocando esto, miren. Y el 8 también tendríamos un rectángulo formado así en dos situaciones. Y va a pasar lo mismo con el 9. El 9 podríamos formar un rectángulo, ¿no? Que en realidad podría ser, aunque hay un concepto que voy a darles el día de hoy también, como un concepto, ese es el 9, por ejemplo. El 10 podría ser, por ejemplo, dos columnas, perdón, dos filas de 5. Ahí está el 10. Y finalmente, vamos a probar con uno más. Vamos a probar con uno más, a ver. Y esta experiencia es interesante porque de pronto, para el 11 la única manera de formar un rectángulo en el 11 sería, la única manera que me alcance el 11, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me falta uno, ¿no? Formando de esta manera. Y entonces, la pregunta que haríamos al estudiante, ¿quiénes son los que forman rectángulos lineales? ¿Quiénes están formando rectángulos lineales? El 3, el 6, el de 3, el de 6, el de 8. Rectángulos lineales, eso quiere decir que no son compuestos, o sea, compuestos Ah, son ya, los que ya. tienen dos o más filas, ¿no? 7, Ya, el 7 es uno, El Profesor, 3, el el 3 2, también es otro, el 2 también, el 2, el 3, el 5, el 7 el y el 2, 11. 3, 7. ya, 11. y el 11, Nada ¿no? más. Y el 11. Ujú. Claro, y ahí podríamos seguir haciendo más, pero justamente ahí nace cuando le decimos al estudiante qué característica tiene 2, qué característica tiene 3, qué característica tiene el 5, el 7 y el 11, como para empezar, ¿no? Y ahí podríamos nosotros ir interpretando recién, ojo, el concepto no lo damos nosotros los maestros, el concepto tiene que nacer de la experiencia del estudiante. Por eso que el método Singapur parte de esto, ¿no? De pronto cuando ahora yo le voy a plantear de esta posición en la cual planteamos, ¿no? El concepto, ¿no? Ahí está, ahí lo que hemos visto, de 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 8, 9, 10, 11, ¿ve? Y ustedes han visto, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 vienen a ser los rectángulos lineales. Entonces, a partir de ahí nace, ¿no? El tema de que muchas veces en primaria, especialmente en primaria, decían un número primo es un número mayor que uno que solo se puede dividir exactamente entre uno y el mismo número. Ese es cuando se va consolidando el concepto, ¿ve? Otros podrán decir en primaria, un número primo es el que tiene solo dos divisores, el uno y el mismo número, pero eso se va sociabilizando. No es que el maestro lo tiene que decir. Una vez que eso se sociabiliza, podríamos decir, o también, ¿no? Los números primos son números que no se pueden multiplicar usando otros números enteros diferentes del uno. ¿Ve? Pero cuando ya llegamos a secundaria, en secundaria, por ejemplo, el concepto podría ser así.
Un número primo es un número natural, ¿ves? Porque ya estamos hablando natural mayor que uno y que tiene exactamente dos divisores, positivos, ¿ves? Positivos distintos de uno y el mismo, ¿no? Distinto, uno y el mismo. Por ello es importante cómo nosotros anunciamos en el trabajo con los estudiantes el tema del concepto. Otro concepto importante, por decir, un número que tiene más de dos divisores, dice, más de dos divisores no es primo y se denomina compuesto. ¿Ve? O tal vez un número primo no es divisible entre ningún otro número natural excepto el uno, el mismo número. Se dan cuenta que hay una connotación muy distinta en lo que nosotros podríamos trabajar en número primo, tanto en la primaria y en la secundaria. Pero todo tiene que partir desde la construcción, por ejemplo, en este caso que hemos experimentado. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vieron de que podrían salir otros conceptos, por ejemplo? A ver, acá la maestra Uva nos dice, pero se puede formar también un rectángulo linealmente. Claro, claro que digo, pero ¿cuál es la estructura? De que tenemos que formar rectángulos, ¿no? Pero en este caso, aquellos que pueden ser compuestos, ¿no? Compuestos, que decimos, no, miren, que pueden ser desde, como en el caso del 4 se podría formar algo diferente que hemos hecho con el 2 con el 3. Por eso es que hay que dirigir la consigna de manera adecuada, ¿no? Muy bien, acá dice la maestra Blanca, otro material interesante para la multiplicación es el geoplano. Sí, hay que utilizarlo también. Eh, Luego, por ejemplo, en este caso, como dice la maestra, los números primos en este caso solo son los que están formando el rectángulo lineal, nada más. ¿Ve? Ahí está. Por ejemplo, ahí están. Son los números primos, dice, los compuestos pueden ser arreglos rectangulares y cuadrados, así el estudiante debe reconocer esta diferencia. Qué bien, maestra Cuba, porque ahí usted está aprovechando que si los que no son primos, en este caso, tampoco, entonces van a ser los compuestos, pero a excepción del número uno. ¿Ve? ¿Se acuerdan que ahí está el uno? El uno no es primo ni compuesto. También hay que hacer esos agregados, ¿ve? Ahí está. Qué bueno. Entonces, desde ahí ya se van dando, por ejemplo, ya otras estructuras, por ejemplo, cuando entramos a la resolución de problemas, con todo lo que ya se ha hecho, con todo lo que se ha conceptualizado, el estudiante ya podría entrar, por ejemplo, ¿no? A resolver problemas desde la parte básica, ¿no? Dice, Gabriel tiene 60 soles, Micaela tiene 80 soles, ¿cuántos soles tienen en total? Un problema básico, por ejemplo, de primaria. Siempre preguntar, por eso le decía, acción didáctica no es el método. El método lo vamos a involucrar desde la parte como nosotros vamos a interpretar. Por ejemplo, ¿de quién nos está hablando el problema? Por eso dice estrategia heurística. ¿De quién nos hablan, no? ¿De quién nos habla? De Gabriel, ¿no? ¿Y de quién? Y de Micaela. Le decimos, ¿y Gabriel? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene Gabriel? Entonces, Gabriel, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Gabriel tiene 60 soles. Entonces podemos dibujar, podemos utilizar los cubicolores, podemos utilizar la regleta de Cuisinier, o en todo caso, la cuadrícula del papelote cuadriculado grande, y en esa cuadrícula el estudiante puede hacer el pintado. ¿Ve? Puede hacer el pintado para hacer porque si el estudiante ya maneja la parte concreta, podemos llevarlo directamente a la parte pictográfica, ¿no? Y hablar de Micaela. ¿Y por qué le ponemos 10? Porque estamos haciendo esa repartición de 60 soles de una manera como si esto fuera 10, 10, 10. Alguien dirá, pero podemos poner 6, 6, 6, 6, 6. Sí, pueden poner 3, 2, pero generalmente el estudiante tiene que ir aprendiendo a trabajar con el tema de decenas, porque es lo que más se trabaja en los valores posicionales, ¿no? Entonces, en este caso, puedo trabajar con 10. En otros casos, si fuese 600, 800, podría trabajar con 100, 100, ¿no? Entonces, es lo que se busca en la representación para que el estudiante entienda. Luego dice, ¿no? ¿Qué nos están preguntando? Esto es clave en nuestro proceso de cómo el estudiante va
a pensar o va a desarrollar mentalmente el problema. Entonces, nunca dejar la pregunta de lado. Siempre la pregunta tiene que acompañar al hecho de la exploración. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuántos soles tienen en total? Entonces, el hecho, como dice, tienen en total, ¿a dónde nos lleva al estudiante? A un agrupamiento, a una separación, ¿no? Entonces, desde ahí vamos construyendo esto en total. Porque aquí tenemos la parte que tiene Gabriel, la parte que tiene Micaela, y de pronto lo tenemos, ¿no? Eso tiene que agruparse, tiene que agruparse. ¿Y dónde termina especialmente el problema? ¿Dónde termina? En la respuesta. Porque justamente la respuesta es la clave comunicativa de que realmente el problema no solamente se ha resuelto o se ha propuesto, sino se ha comprendido, ¿no? El hecho de decir, en total, Gabriel y Micaela tendrán 140 soles. No es que sea la respuesta única, hay muchas formas de dar la respuesta, pero en este caso estaríamos frente a una situación particular, como en este caso, por ejemplo, que tiene este momento. Este, por ejemplo, ahí estamos agrupando. En otro caso, por ejemplo, que vamos a ver aquí, mire, Marcos tiene un negocio de frutas. ¿Ve? Siempre hay que llevar al contexto, hay que contextualizar los problemas. O sea, no hay que hacerlo muy frío, ¿no? Él tiene 120 frutas, 40 son manzanas, y miren la palabra. ¿Qué entiende el estudiante? El resto, naranja. ¿Cómo lo entiende? ¿Ve? ¿Y cuántas naranjas tiene para vender? Entonces, tenemos ahí igual frutas, ¿no? Nos hablan de frutas, que son 120 frutas, pero de las que se conocen, ¿no? De las que se conocen que son, ¿no? ¿No? 120 frutas, igual, ¿ve? Las 120 frutas, utilizando un término de decena, ¿no? La podemos separar así, dado que me hablan de 120, me hablan de 40. Entonces, de pronto dice la pregunta. Nosotros planteamos el hecho, por eso que el método tiene que ir de la mano con el tipo de acción un poco verbal que cada uno de nosotros manejamos. Y si no llevamos al estudiante a la exploración, el método se va a colar por ahí, ¿no? El estudiante, por ejemplo, ya tiene una representación. Entonces le dice, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántas naranjas tiene para vender? Ahí está, hay que extraer. Y una vez que dice, ¿no? ¿Cuántas naranjas tiene para vender? Porque lo único que conoce son manzanas. Entonces el estudiante tiene las manzanas ahí, ¿no? Del mismo modelo. Está representando las manzanas y las naranjas no las conoce. Entonces, pero sin embargo, las puede pintar, ¿ve? Por eso se llama pictográfico. Las manzanas que sean rojas o verdes, las naranjas, pues las puede pintar en este caso por su color para poder un poco ilustrarse, ¿no? Y tener en cuenta que este sector es de naranja. Entonces, desde ahí, el estudiante está utilizando la parte pictográfica. Pero, ojo, ¿qué es lo que no estamos dejando de hacer? Es la interacción con el estudiante. Entonces, en esa interacción, acá están las 40. Entonces, de las 120, la naranja tendrá que ser, ¿no? Lo que quede de las 40. Entonces, por ahí, igual como el caso anterior, el estudiante va procediendo o puede ir contando, ¿no? Puede ir contando. Él puede, en todo caso, si no puedo restar, el estudiante puede decir, no, acá hay 10, acá hay 10, acá hay 10, acá hay 10, y finalmente tengo las 80, que también podría hacerlo así. Aquí solamente estoy colocando una forma de todas las formas posibles de lo que cada uno como maestro en su sello puede hacer. Y finalmente, pues no olvidar la respuesta, ¿no? Porque la respuesta es cuántas naranjas tiene para vender. Siempre hay que recordarle al estudiante hacia dónde estamos caminando para que él responda finalmente, Marcos tiene para vender 80 naranjas. Entonces, ese es un hecho, ¿no? Que tenemos que nosotros trabajar con el estudiante. Podríamos ir más adelante con otro elemento, miren, acá. Dice, Marta gasta las 3/4 partes de su dinero. Clásico problema incluso en la primaria, en quinto, sexto, como en la secundaria. Y para el estudiante, ¿qué representa las 3/4 partes? Dice, de su dinero. Y a veces nosotros estamos buscando solamente el algoritmo, ¿no? La parte compleja.
Si hay estudiantes que lo hacen directamente, qué bien, hay que felicitar, hay que potenciar, pero muchos de los estudiantes, ¿cómo representan la estructura explorativa que tiene esto, ¿no? Entonces, igual, ¿de quién nos están hablando, no? De lo que tiene, por ejemplo, en este caso, Marta, ¿no? Dice, Marta gasta las tres cuartas de su dinero. ¿Sabemos el dinero que tiene Marta? ¿Se sabe? Entonces, a veces le decimos a una interrogante. Yo le puedo poner una T o le pongo una interrogante, no sé. Pero sin embargo, me hablan de cuartas partes. Entonces, como me hablan de cuartas partes, ese total hay que dividirlo en cuartas partes, ¿no? En cuartas partes. Entonces, ese es el total que se tiene. Entonces, esto lo está representando con cubitos, con regletas, lo puede representar pictográficamente pintándolo en la hoja, en el papelote cuadriculado, que es lo que recomiendo. Y luego de ello, ¿no? Eso es lo que estamos en, es la cuarta parte del total. La cuarta parte del total. Entonces, para un estudiante de primaria que no conoce todavía la parte de variable, solamente ponerle es un cuarto, es un cuarto, es un cuarto, ¿no? Luego, ¿cuánto ha gastado? Dice tres cuartos del total. Tres cuartos del total. Pero todavía le sobró 80, dice. ¿No? ¿Por qué le pongo ese cuarto del total? Seguramente, ¿no? Sobró. Es lo que sobró. ¿Ve? Es lo que sobró. ¿Cómo lo vamos llevando desde la acción pictográfica o la acción concreta a la acción justamente elemental de poder ubicar, ¿no? Profesor, Valores? disculpe que le interrumpa, su pantalla no se ve. ¿No se ve la Sí se ve, pantalla? sino que está Sí, pausado. disculpe, no se ve y están los participantes consultando. A ver, ¿no ven la pantalla? A ver, ¿por qué no me dijeron? A ver, por Solo se ahí. quedó ahí, se quedó Está ahí. pausado. Sí Sí, se ve, ajá. pero está pausado. Ah, a ver. Vamos a ver. Déjeme. ¿Y por qué no me avisaron a tiempo? ¿Ahí se ve? No, no, profesor. Ahí recién, ahora sí. Ahora Ya. sí. Ya, entonces retrocedo un poquito, retrocedo un Gracias. poquito. Y ahora, le decía acá de que la importancia de poder hacer la partición. Qué importante es enseñarla a través de la gráfica que el estudiante particione. ¿Qué significa la parte cuarta? Cuarta parte, quiero decir que debo dividir mi todo en cuatro. Quinta parte, mi todo en cinco. Sexta parte, mi todo en seis. O sea, ¿cómo enseñarle desde la acción constructiva a la acción gráfica, ¿no? De tal manera que dice, no, él gasta las tres cuartas partes. O sea, por eso que pinta lo que está gastando un cuarto, dos cuartos, tres cuartos. Por ello que es importante la construcción del concepto de fracción. El concepto de fracción a veces se hace complejo porque no experimentamos desde la acción concreta. Entonces acá podemos utilizar, como repito, la parte de los colores, la parte de las regletas, las tarjetitas cuadraditas también podrían ser. Entonces de ahí, esto es lo que él gasta, ¿no? Lo que está ahí marcado. Lo que sobró lo que sobró es un cuarto que representa 80. ¿Ves? Entonces, por similitud, un cuarto representa 80. Entonces dice la pregunta, ¿qué cantidad tenía ahorrado Marta? Entonces, todo lo que está en anaranjado, mire, se convierte en 80, 80 y 80. Por eso que el estudiante inmediatamente razona, ¿no? 80 más 80, el ahorro es todo lo que tenía. Porque finalmente podríamos preguntar, ¿cuánto gastó? Cuánto es lo que tenía, ¿no? Entonces, como nos dicen qué cantidad tenía ahorrado, solamente tendríamos que ceñirnos a la parte del ahorro total, ¿no? Que Marta tenía ahorrado 320, pero por ahí pueden hacer la pregunta, ¿y cuánto es lo que gastó? Todo eso, aprovecharlo en función de la exigencia que tenga el estudiante. Bien, hasta ahí, ¿cómo la han pasado? A ver, por favor, vamos a hacer un feedback. ¿Se entendió la idea? Muy interesante, maestro. Una consulta, ¿a partir de qué grado es recomendable que en un problema, en un caso para resolver, como le llamo, ¿no? Como se le puede llamar también, o una historia para resolver, a partir de qué grado se podrían hacer, por ejemplo, dos preguntas al mismo tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, noto que tienen dificultad a veces
en responder dos preguntas, se quedan con una sola, ¿no? ¿O qué Mm, estrategia se podría usar para que ellos pongan esa especial atención en responder a las dos preguntas, ¿no? En un problema. Bien, maestra Blanca, gracias por su pregunta. El tema de ponerle dos preguntas o tres preguntas va a depender de dos aspectos fundamentales. El primero es que si el estudiante ha mimetizado el concepto y vemos que la primera pregunta la responde con cierta facilidad, hay dos situaciones para el segundo momento, que el estudiante podría plantear su propia pregunta, que justamente es la acción del método que dice, ¿no? No necesariamente el maestro tiene que plantear la pregunta, sino que en la propuesta heurística que tiene Singapur es que el estudiante tiene que plantear también su propia pregunta o proponer una pregunta, pero eso va a depender de cómo el concepto y la acción del desarrollo del problema ha facilitado que el estudiante pueda, sobre todo, saber comunicar la respuesta. Porque si el estudiante tiene dificultades para resolver y dar respuesta, en todo caso, hay que insistir todavía con una pregunta. Pero cuando el estudiante ya ha desarrollado, nosotros lo vemos como pez en el agua desarrollando y respondiendo, entonces le podemos decir, ahora puedes plantear una pregunta. Hay que darle esa oportunidad al estudiante de que plantee preguntas. O sea, es cierto que nosotros podríamos tener muchas preguntas, pero hay que soltar al estudiante, a que sea el propio estudiante que plantee su pregunta. Por ahí va el método, o sea, porque nosotros podríamos llenar de preguntas, pero la idea particular es que el estudiante plantee. Hay que enseñarles a plantear y desde el primer grado el estudiante puede plantear su preguntito. Muchísimas gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna precisión? Bien. En todo caso, si ya no hay preguntas, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero de que siempre las expectativas que ustedes van colocando, sobre todo en este curso, taller, vaya colmando y sobre todo, pues, que también lo vayan tomando en cuenta y experimentando para que tengan ya su material para cuando ya llegue el mes de marzo y puedan ustedes ya ponerlo en manifiesto frente a sus estudiantes. Bien, estimados maestros, en todo caso, si no hay más preguntas, agradezco la atención que han tenido el día de hoy, 30 de enero, y nos estaremos viendo pues el próximo capítulo, el próximo viernes, que me parece que es 6 de febrero. ¿Ya? Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias, estimada Liliana, a nombre de Durré, muy buenos días. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los docentes por haber asistido a la clase el día de hoy. Invitarlos una vez más para tomarnos la foto grupal con el profesor, que quede como evidencia que hemos asistido a la clase el día de hoy. Quienes deseen encender sus camaritas, por favor, para tomarnos la foto. Hoy estaré subiendo el video en la tardecita y también en el PPT de la clase que ya se encuentra. A ver, a la cuenta de 3, nos tomamos la foto, a ver quién más se une. No es obligatorio, pero quienes deseen participar lo pueden hacer. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, a ver, sonreímos. Ok, muy bien. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase, que sería el sábado 7. Cuídense, nos vemos. Señorita, disculpe, ¿mandaron la Gracias. asistencia? Sí, la mandé, igual la voy a compartir al grupo, no se preocupe. Ahorita lo Gracias, voy a... muy Muchas amable. gracias. Gracias, muy interesante todo. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias.